Mauricia, nos ponemos en el lugar de la mamá de Saúl ante este caso que hizo su hijo y bueno, sabemos que los niños no dimensionan aún el valor del dinero y para que nos explique un psicólogo sobre este caso, la forma correcta de actuar en estos casos, ya establecemos un contacto con nuestro compañero Mauricio Durán. Te escuchamos, Mauricio, adelante. ¿Qué tal, Cintia? Así es, y hablamos con un psicólogo sobre esta situación que nos explicaba lo que vos ya mencionaste inicialmente, que los niños no pueden medir el valor que tiene el dinero en el mundo adulto y que en todo caso podría repartirlo como si fueran caramelos, y que fue prácticamente lo que ocurrió el día de ayer en este colegio, y por lo cual también seguramente varios padres se sorprendieron de esta situación y quizá en algunos casos inclusive se sintieron felices de haber recibido este dinero por parte de su hijo a pesar de no saber de dónde venían. ¿Por qué ocurre esto? Es lo que consultamos también a un psicólogo y vamos a escuchar en la siguiente nota qué es lo que decía al respecto. Y es una actitud y una conducta, digamos, normal dentro de la vivencia del niño. Es decir, muy difícil un niño de 8 o 9 años tenga la dimensión del valor del dinero. Y lo importante en este caso es que somos los adultos los que tenemos que estar al resguardo y lo que tenemos que tomar atención y precaución cuando vemos que un niño está en una situación como esa, justamente para protegerlo y justamente para educarlo, ¿verdad? Ahora, hay un punto bastante llamativo. Depende de la educación, el niño puede ser o muy dadivoso, o muy solidario, o bien muy egoísta. Y por ejemplo, cuando se trata de caramelos, dulces, juguetes, no querer prestar a nadie sus juguetes, o el caso contrario, por supuesto, ¿verdad? Siempre querer compartir. En el caso de este niño en particular, se trataba de la segunda opción. Hablamos de que era una persona muy dadivosa, muy solidaria y que esto es un aspecto bastante importante y que hay que resaltar en la educación de los padres, por lo cual el psicólogo decía también que en este caso al menos la excelente educación o la buena educación que recibió este niño le jugó una pequeña mala pasada a los padres quienes se vieron en la situación de que el niño que no estaba entregando precisamente dulces ni caramelos, sino billetes de $100, que por supuesto para los padres seguramente tiene mucho más valor que para el niño, el cual solamente quería hacer felices prácticamente a sus compañeritos y a las personas que se encontraban en el colegio con los cuales comparte todos los días. Esto es también lo que mencionaba el psicólogo en la siguiente nota. La bondad, la espontaneidad, la capacidad de compartir, la capacidad de gestionar vínculos, la capacidad de verle a las otras personas felices, son valores que ojalá eduquemos así a nuestros hijos, que ojalá estemos educados así los paraguayos, con las ganas de hacer feliz a otro, con las ganas de compartir lo que tenemos. Porque no todos los niños son así. Hay niños que justamente con los caramelos, por ejemplo, con los juguetes no te van a prestar nunca prácticamente. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Justamente frente a esa otra educación de la posesión, de lo mío, de lo que, ¿verdad? Justo en este caso lo que repartió, bueno, tenía otra connotación en el mundo adulto, ¿no? Mauricio. Bueno, sí. Pero el hecho de que este niño haya tomado el dinero que no le pertenecía era algo de su tío, no de él. En este sentido, ¿qué dice el especialista? ¿Qué recomienda a los padres ante esta situación? Cuando el niño toma objetos, en este caso dinero que no le pertenece. Claro, Hay que hablarle, hay que demostrarle. ¿Qué recomienda el psicólogo? Sí, justamente lo que mencionaba el psicólogo al respecto es que hay que darle a entender al niño que tocar cosas que no le pertenecen está mal. Pero en este caso al menos él resalta probablemente la inocencia del niño en este caso y que sí, probablemente todos los niños debimos y deben pasar también por la situación de explicarle que no se deben tocar las cosas, que hay cosas que no se pueden tocar, pero de una manera en que el niño entienda. Tampoco es necesario, según decía, en este caso al menos, retarle o hacerle sentir mal al niño, ya que él estaba haciendo una acción que para él era considerada buena, la de repartir cosas entre sus amigos. Ya, perfecto, Mauricio. Muchas gracias por esta información.